In today's troubled world, people are wondering where we are headed. Revelation Today presents the answers. Bible prophecy reveals what the future holds in store. Revelation Today, presented by John Bradshaw. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos en el nombre de Jesucristo. Venimos porque todas las preguntas nuestras son respondidas en Jesucristo. Y a través del tiempo vamos a ir comprendiendo lo que tú quieres que entendamos. Y ahora esta noche oramos para que tú nos abras la mente, para que entendamos lo que tú quieres que entendamos. Así que guíanos con tu Santo Espíritu para que aprendamos mucho esta noche en el nombre de Jesús. Amén. En los años 1970, al principio de los años 70, hubo un gran escándalo aquí en Estados Unidos. En 1972, 5 hombres fueron arrestados porque estaban entrando en las oficinas del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos en el edificio de Watergate en Washington. Fotocopiaron documentos, pincharon los teléfonos y espiaron de muchas diferentes maneras. Y pareciera que esta investigación iba a descubrir cosas muy embarazosas. Por eso había gente en altas esferas que decidieron intentar encubrir algunos de los hechos y algunos de las investigaciones que se iban haciendo. Por eso se llamó un encubrimiento grande, que es el Watergate. Y lo que sucedió es que al final se descubrió todo. Y en 1974, en una declaración televisada, el presidente Nixon anunció que iba a dimitir como presidente de los Estados Unidos al mediodía del siguiente día. ¡Qué escándalo tan grande! Un gran encubrimiento, un gran engaño. Pero, ¿saben? Esta noche vamos a descubrir que ha habido todavía un engaño más grande, aún más que el Watergate, y este engaño envuelve a todo el mundo, incluido a ti y a mí. Lo que el Watergate nos enseñó es que la verdad tarde o temprano va a salir a la superficie. Y en el libro de Apocalipsis se nos dice que va a llegar un día en el que va a haber un gran engaño, y este engaño va a afectar a los cristianos que viven en los últimos días de la historia. Y la Biblia dice que este engaño no van a ser decepcionados o engañados por este gran engaño. Es decir, si tú quieres ser guiado por Dios, el Señor te va a guiar en su palabra y tú no vas a ser engañado, ¿ok? ¿Cómo es que trabaja el enemigo? ¿Cómo puede engañar a la gente en los últimos días? En el capítulo 12 de Apocalipsis dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual, ¿qué es lo que hace? El cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que hace el diablo? Engañar a todo el mundo. Adán y Eva estuvieron en esta tierra poco tiempo, pero estaban en el jardín del Edén, y el diablo vino y los engañó. En el Nuevo Testamento Jesús refutó al diablo y le dijo que era el padre de toda mentira. Así que fíjense, si el diablo está planeando un gran engaño en los últimos días, algo que llevaría a la gente a apartarse de Dios, esto nos dice que el diablo ha estado trabajando durante años intentando desanimar a los creyentes, porque el diablo sabe que si el diablo puede separarte de la verdad, de la Biblia, entonces en última instancia te separa de Dios para siempre. Él sabe que no necesita hablar de demonios y de cosas, no. Él puede engañarte si te aparta del fundamento que es la palabra de Dios.
porque ese fundamento es como si fuera concreto y te pones en otra superficie que es como si fuera arenas movedizas. ¿Cómo ha hecho el diablo para engañarnos? Empieza apartándonos de la palabra de Dios. En San Juan capítulo 8 Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es decir, si permanecéis en mi palabra, avanza, continúa avanzando, progresando, no te pares. Y si continúas, eso quiere decir que Jesús quiere que sus hijos fieles sigan creciendo y aprendiendo. No quieren que te quedes estático, sino continúa avanzando. Por eso Él quiere que tú decidas aceptar a Cristo y continuar y permanecer en su palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra única esperanza, nuestra seguridad, nuestra salvación. Y la verdad, dice, os hará libres. Por eso David habló en los Salmos y dijo, tu palabra es una lámpara a mis pies, es lumbrera a mis caminos. Y en San Juan 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso sería lógico que si es la palabra de Dios la que nos santifica, la que nos salva, es que el diablo quiera separarnos de esa palabra de Dios. Exacto. Por eso el diablo va a intentar atacar sobre todo a la ley de Dios, porque la ley de Dios es el fundamento del carácter de Cristo. Porque si la ley de Dios está comprometida, también su propio carácter está comprometido. Si la ley de Dios se quita de nosotros, obviamente el carácter de Dios no tiene valor tampoco, porque la ley de Dios nos dice lo que está bien y lo que está mal. Si el diablo puede engañarnos acerca de la ley de Dios, puede engañarnos y apartarnos del fundamento completo del cristianismo. Por eso el ataque a la ley de Dios quiere decir que Satanás quiere atacar el poder, la credibilidad y la autoridad de Dios. La ley de Dios es la expresión de su carácter, de cómo es Dios. Y cuando tú estás atacando a la ley de Dios, estás atacando al carácter mismo de Dios. La ley de Dios no puede cambiar porque Dios no cambia. Mira, recuerda esto acerca del diablo. La Biblia dice que el diablo se puede transformar en un ángel de luz. Es decir, que incluso puedes ver que el diablo puede inventar sus engaños como algo atractivo, algo bonito. No va a venir y va a intentar engañarte con una copa llena de veneno. No. El diablo te ofrece una copa con algo que se ve bonito, algo bueno, pero no importa, el contenido es venenoso, es mentiroso. Así es como trabaja el diablo. Este ángel fue tan importante, tan inteligente, que engañó a una tercera parte de los ángeles. Los ángeles que nunca habían pecado, que estaban en la presencia de Dios, el diablo fue capaz de engañar a una tercera parte de ellos. Así que él sabe cómo inventar las mentiras que parezcan atractivas. Y solo hay una manera de estar seguro que no eres engañado y que sigues la verdad, y es tomar una decisión. Y la decisión es que vas a mantenerte fiel a la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿es posible que haya un engaño que haya afectado a toda la iglesia cristiana? Una mentira que haya sido aceptada por los cristianos sin darse cuenta de que es mentira. Si el diablo es capaz de introducir una mentira dentro de la iglesia, él no necesita meter las mentiras en los nightclubs. Él no se preocupa del nightclub. Pero ¿qué de la iglesia?
en las casas de las drogas, en los sitios de pecado. No, no. ¿Puede traer él mentira e introducirla en la iglesia cristiana? Porque así la gente van a tragarse el anzuelo sin darse cuenta de que están siendo engañados. Puede ser que haya un encubrimiento que mucha gente se lo haya tragado. Bueno, la Biblia dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ahora, mucha gente sabe que esas palabras se refieren a los 10 mandamientos. Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios puso ese mandamiento? El Señor dijo, voy a poner otro mandamiento ahí más. No, Dios dijo, voy a poner este mandamiento para que sea una bendición, porque el Señor quiere conectarse contigo. Sabe que uno va a orar por la mañana, por la noche, sí, pero el Señor quiere que con la velocidad y los quehaceres y las obligaciones de la vida diaria, el Señor dice, bueno, voy a pensar en hacer algo que a pesar de lo ocupados que estén, que haya un día especial, un día de descanso, para que tengan tiempo para conectarse conmigo y también para conectarse los unos con los otros. Después de tantos trabajos y obligaciones, el Señor nos da el sábado como un día monumento conmemorativo para recordar que Él tiene poder de crear y de recrear. Nosotros edificamos, construimos memoriales, monumentos para que no olvidemos lo que sucedió. En aquella época, cuando yo era niño, teníamos monumentos. Había dos ríos que se juntaban y había en la punta de eso había un monumento en roca, en la roca, y decía en el monumento, para que nunca olvidemos, y estaban los nombres grabados de los soldados que habían perdido su vida en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Después los nombres de la Segunda Guerra Mundial, los que murieron allí en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en diferentes campañas. Y una vez al año había una ceremonia donde la gente venía para conmemorar y para recordar alrededor de ese monumento. Yo he estado en el memorial, en la pared, de los memorial de Vietnam en Washington. Es poderoso esa visión cuando uno ve allí. Y la gente van allí para recordar el sacrificio de esos soldados. También en el memorial de la Segunda Guerra Mundial, magnífico. He estado en el barco Arizona, en el memorial del barco Arizona en Hawái. Debajo en el agua, todavía en el barco, hay más de 1,100 personas murieron en ese ataque. Ese día 7 de diciembre. Por eso está el memorial allí, para recordar. Dios nos dio el séptimo día como un memorial también, para que nunca olvidemos que Él creó todo en 6 días, descansó en el séptimo día, y ese sábado significa que yo soy el creador y está en el corazón de la ley de Dios. No es que sea más importante que los otros 9 mandamientos, pero no es ni más importante ni menos que los otros. Alguien me va a decir, bueno, ¿por qué hablas de ese mandamiento? Bueno, hablo de este mandamiento por varias razones. Si tú me pisas en uno de mis dedos y me lo quiebras, ¿crees que se va a ver diferente de los otros 9 dedos? Si se inflama, quizá puede ser que tengo que poner un vendaje, tengo que poner una tablilla o yeso para enderezarlo. ¿Verdad que se vería diferente? Porque había sido quebrado, había sido roto. Por eso le tengo que prestar cierta atención adicional, porque está roto. Por eso, por un tiempo, en el cuarto mandamiento el Señor le tuvo que dar una atención más grande, porque ha sido olvidado y quebrantado. La razón por la que Dios quiere que hablemos de esto es porque está en la palabra de Dios y nos dice que tenemos que hablar de Él.
porque es parte del mensaje final del mundo a este planeta. Este mensaje es tan importante que tiene que ir a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Está en el corazón de la ley de Dios. Y no debería ser una sorpresa para nadie que este monumento conmemorativo de la creación del mundo sería atacado en los últimos días. Dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. No harás obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y aquí está la razón. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Así que Dios tenía en mente que el hombre necesitaría un día especial para conectarnos con Dios. Pero hoy vivimos en una sociedad en que la gente ni siquiera se acuerdan del sábado. La mayoría de las personas que son, aunque sean cristianos, observan o guardan el domingo. Y seamos honestos, pero la mayoría de las personas que guardan el domingo no lo tratan como un día especial. Van a la iglesia, pero enseguida cuando salen, pues van a Wendy's o a Olive Garden o a algún sitio y después van a un partido de fútbol, después hacen esto, hacen lo otro. No es que el día se ha cambiado, pero también el concepto de un día de reposo ha sido olvidado prácticamente. No estoy echando la culpa o estoy cuestionando la sinceridad o el cristianismo de alguien o el amor que tienen hacia Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios nos dio el sábado a la raza humana desde la creación para que fuese una bendición. No se lo dio solo a los judíos. ¿Se han fijado? La gente que no quieren hacer algo dice, no, eso era para los judíos. Eso era para los judíos, eso no es para mí. Como si Dios quisiera hacer la vida difícil para los judíos y no para los cristianos. El sábado fue dado para la raza humana y fue dado 2300 años antes de que hubiera judíos en el mundo. Es que es para todos, para los judíos, para Sudamérica, para los brasileiros, para los japoneses, para todo el mundo. El sábado fue hecho para el hombre. Y el pueblo de Dios ha guardado el sábado aún desde antes desde la creación, incluso después cuando salieron de Egipto hacia la tierra prometida, guardaron el sábado. Jesús y los apóstoles guardaron el sábado. Dios nos lo dio él mismo y lo escribió en tablas de piedra. Obviamente alguien lo cambió, ¿verdad? Ahora, si hubiera habido ese cambio en la Biblia, hubiera sido un tremendo escándalo, ¿se imaginan? Esto era parte de la identidad del pueblo de Dios. Si hubiera sido cambiado en la Biblia, en los tiempos bíblicos, hubiera habido tremenda revolución, hubiera habido gente demostrando en las calles, hubiera habido ocupando Jerusalén, hubiera habido tremendo desastre si se hubiera cambiado el sábado, 7º día de la semana. Y obviamente la Biblia hubiera hablado de eso. Porque si ustedes recuerdan, incluso una enmienda a la Constitución de Estados Unidos, esto es algo que lleva mucho trabajo, no es algo que pueden hacer unos cuantos en una simple mayoría. Las enmiendas requieren mucho estudio y mucha discusión entre los diferentes estados. Uno se despierta y ya pasaron ciertas leyes, pero son leyes normales y corrientes, pero no una enmienda a la Constitución. Si la ley de Dios, que es como su Constitución, hubiera sido cambiada, la Biblia diría algo acerca de ello, ¿no es así? Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto al sábado, 7º día de la semana. Hay más de 140 textos que hablan sobre cómo guardar el sábado, es lo que dice la Biblia.
Pero hay personas que dicen que el domingo es el día del Señor hoy día, que es el nuevo sábado, es decir, el domingo. Y en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, se menciona el domingo, el primer día de la semana, 8 veces, ¿verdad? Pero hay 3 textos que hablan del primer día de la semana con un poquito de más profundidad. Así que si Dios fue el que cambió el sábado al primer día, al domingo, alguno de estos textos tendría que decirlo, ¿verdad? Pero porque Dios no va a cambiar algo sin decírnoslo antes, ¿verdad? Por eso miren cómo dice en San Juan capítulo 20, versículo 19, dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por una razón, por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Estaban atemorizados porque pensaban que los judíos los iban a matar a ellos igual que habían matado a Jesucristo. Pero el Señor viene y les dice, paz, relájense, no hay problema. Ese versículo no dice nada de que estaban allí porque se había cambiado el sábado al domingo, ¿verdad que no? Estaban allí teniendo una reunión religiosa, ¿verdad? No hay reunión religiosa. Están allí simplemente, dice, porque tenían miedo de los judíos. Estaban, por así decir, escondidos allí. Estaban escondidos, eso es lo que estaban haciendo. El siguiente pasaje se encuentra en 1 Corintios 16 y este es importante porque fíjense, hay algunos que dicen que este pasaje indica que el sábado se cambió al domingo y algunos dicen que este pasaje dice que ya se pasaba una ofrenda en la iglesia el domingo. A ver, ustedes me van a decir qué es lo que hacían en este día. Mire cómo dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, ¿y qué día es el primer día de la semana? El domingo. En el primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Está refiriéndose a una ofrenda en la iglesia en domingo? Obviamente no, y esto es todo lo que dice el versículo. No es que esto es una profecía, no, esto no necesita interpretación. Ok, lo que está sucediendo es que los santos en Jerusalén estaban pasando una gran hambruna. No había comida en Jerusalén, en toda Palestina. Entonces, San Pablo dice, desde que empiezas a trabajar el primer día de la semana, empieza a ahorrar un poquito de dinero, pon aparte un poquito para que cuando yo vaya no tenga que hacer ningún tipo de colectas. No tiene nada que ver con programa religioso en la iglesia en absoluto. Es decir, ponlo a un lado, ahórralo, y cuando yo vaya, entonces vamos a recogerlo para llevárselo a los pobres que están en Jerusalén. Está hablando a los cristianos en Corinto. Y cuando San Pablo estaba en Corinto, miren lo que dice. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Es decir, que no era solamente para los judíos, era para los griegos. Así que cuando estaba en Corinto, él guardaba el sábado, y cuando les escribe a los corintios, ¿cómo va a hablar del domingo? Está hablando del sábado, obviamente. Otro versículo, Hechos capítulo 20, dice, aquí hay varias lecciones muy importantes, ¿ok? Varias lecciones. Dice, el 6 al 9, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Y el primer día de la semana, ¿qué día es ese? El domingo. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo
les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Primera lección: no te duermas en la iglesia. Tú puedes decir, la importante lección es que el predicador no alargue tanto su sermón. El pobre Eutico cayó y por el poder de Dios fue resucitado. Pero estaban reuniéndose el primer día de la semana. Estaban en realidad participando en la Santa Cena. Estaban teniendo comunión, así que esto era el primer día de la semana, el domingo, así que esto demuestra que ya el día se cambió del sábado al domingo. No. Estaban reunidos ahí hablando de la palabra de Dios, pero fíjense, dice en Hechos 2 que ellos hacían servicio de comunión cada día, no precisamente en el domingo, en el sábado. Y San Lucas, que fue el que escribió este libro, predicó tan largo porque iba a partir al día siguiente. Entonces, fíjense, era medianoche el primer día de la semana, es decir, era el sábado por la noche, porque los días se medían desde la puesta de sol a puesta de sol. Así que si era de oscuro, ya era noche, el domingo tenía que ser sábado de noche. Lo voy a explicar otra vez. El sábado empieza el viernes a la puesta de sol y termina el sábado en la puesta de sol. Por tanto, el primer día, el domingo, empieza el sábado por la tarde. Y entonces continúa, y cuando empieza a la puesta de sol, está predicando, pero ya es el primer día porque ya es el domingo, porque era medianoche. Así que Eúticos se cae, tiene la resurrección de este pobre muchacho, y entonces San Pablo continúa caminando durante 14 millas hasta el lugar para coger el barco otra vez. San Pablo no iba a caminar durante 14 millas en el día sagrado, no, está predicando el sábado. Lo que pasa que es como tenía que irse, alargó su servicio, su sermón, y ya se puso el sol. Al ponerse el sol ya era el domingo, por eso, o primer día de la semana. ¿Se dan cuenta? Es decir, que en ninguna parte de la Biblia se nos dice que el sábado se cambió al domingo. No tienes que ser influenciado por nadie. Tú piensa por ti mismo. Si no quieres seguir la Biblia, entonces no te preocupes, pero si quieres seguir la Biblia, simplemente limítate a lo que dice la palabra de Dios. Si eres un cristiano y quieres seguir la palabra de Dios, entonces al encontrar esto que dice aquí acerca del sábado del séptimo día, es claro la Biblia, no hay lugar a dudas. En Levíticos, capítulo 23, dice que la manera, cuando empieza y acaba el sábado, dice, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados, vuestro reposo. Y dice en Marcos 1, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Es decir, que la puesta de sol es cuando empieza el nuevo día, es decir, de puesta de sol a puesta de sol. No, nosotros hoy día los días se cuentan desde medianoche hasta medianoche, pero en aquella época, bíblicamente hablando, va desde la puesta de sol hasta la puesta de sol. Dios nos dio el séptimo día sábado, y en Malaquías 3 dice la Biblia que yo Jehová no cambio. Y uno puede mirar la Biblia honestamente y no va a encontrar que el cambio del sábado al domingo se hizo en la Biblia. Es más, no está en la Biblia. El sábado nos enfoca hacia Jesucristo, al que tiene el poder de crearnos y al que tiene el poder de recrearnos. Y en los últimos días hay un llamado en el capítulo 14 de Apocalipsis a adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto es justo una cita del cuarto mandamiento. Y al santificar el sábado estamos honrándolo a Él.
estamos honrando al que murió en la cruz del Calvario, al que está intercediendo por nosotros en las cortes celestiales. Yo he conocido cristianos que leen la Biblia y que son sinceros y que aprendieron que Dios reposó en el sábado, que santificó el sábado, y lo leen y lo creen, pero dicen, estoy confundido, porque donde yo voy y veo gente que aman a Cristo y sin embargo no guardan el sábado. ¿Qué de mi pastor? Él es un hombre de Dios, es una mujer buena, y sin embargo, ¿qué de mis padres? Son buenos padres y sin embargo no guardaban el sábado, no iban a la iglesia el sábado. ¿Y qué acerca de esto y acerca del otro, o de este que predica en televisión, o de estos otros evangelistas? ¿Qué de mi vecino, de otros hermanos de la iglesia? ¿Pero qué acerca de Cristo? Eso es lo que yo digo. Nuestro estándar, nosotros nos medimos de acuerdo a Jesús, no acerca del pastor o de su abuelo o de nadie. Mira lo que dice Jesús, esa es la pregunta. Dios bendijo, santificó y reposó un día a la semana, y ese día fue el séptimo día sábado. ¿Dónde dice esto en la Biblia? En San Lucas capítulo 4 dice, y vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y como era su costumbre, entró en la sinagoga en el día del sábado y se levantó a leer. Recuerda, vimos en San Mateo 24 que Jesús habló acerca de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, y donde dice que la destrucción de Jerusalén iba a suceder 40 años después de la muerte de Jesús. Y dijo, ora, para que vuestra huida no sea en invierno o en sábado. Él sabía y esperaba que sus hijos fieles siguieran guardando el sábado hasta 40 años después de su muerte. El día de Dios, del Señor, algunos dicen, no, el día del Señor es el día que yo guardo. Bueno, dice en Apocalipsis 1:10, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. No dice en el sábado, dice en el día del Señor. No dice en el domingo, dice en el día del Señor. ¿Pero qué día fue ese? La Biblia dice, San Mateo 12, que el Hijo del Hombre es aún Señor del sábado. Tiene que ser el séptimo día sábado. Los discípulos nunca fueron los que cambiaron el día del sábado. En Hechos 5 dice, es menester obedecer antes a Dios, antes que a los hombres. Siempre hay que seguir la verdad en vez de la tradición. No estoy diciendo yo que la gente que no lo ven como yo, que sean malos. No creo que van a ir al diablo o al infierno, sino simplemente la gente son sinceros. No quiero criticar a nadie, pero lo que quiero decir es que lo que dice la Biblia, y la Biblia dice, de acuerdo a la palabra de Dios, que el sábado es el séptimo día. Hubo un milagro cuando el pueblo estaba por el desierto, no había comida, pero el Señor hizo un milagro y les dio maná. Y el Señor le dijo, recojan lo que necesitan para ese día, pero si cogen más, se va a echar a perder. Pero el sexto día, el Señor le dijo, recojan 2 para viernes y el sábado. Y ese día el maná no se corrompía. Fíjense, durante tantos años, el Señor haciendo un milagro cada semana, porque quería el Señor que aprendieran que el sábado es un día especial. Ese día fue importante para Jesús, para el que murió en la cruz, el que murió por ti, el que resucitó de los muertos, el que fue rechazado. Ese Dios, ese Jesús, que subió a los cielos, que dejó los cielos para venir a esta tierra, no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque te ama y porque nos ama, y está muriendo en la cruz del Calvario, y está diciendo, el sábado es importante para mí. Y dirías tú, ¿será posible? Si es importante para Jesús, es importante para mí. Y él dijo, cuando
escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Si es importante para Jesús, es importante para mí y si es importante para ti. Pero ¿cómo es que hemos llegado al lugar en que los millones y millones de cristianos que aman a Dios están guardando el domingo en lugar del sábado? No es que la gente sea mala gente, y la Biblia no es la que hizo el cambio. Entonces, ¿cómo es que se hizo el cambio? Bueno, el cambio se hizo hace mucho tiempo y fue hecho progresivamente. Déjenme que les haga una pregunta. ¿Han oído una frase? Esa frase que dice, siempre lo hemos hecho así. Es difícil romper los hábitos viejos, antiguos que uno tiene. En el siglo IV de nuestra era, el emperador romano Constantino estaba intentando reunificar el imperio que estaba fraccionándose en diferentes partes, los paganos, los cristianos, y él pensó, ¿qué puedo hacer para juntarlos de nuevo? Entonces dijo, yo voy a pasar una ley que una a todos religiosamente. Y eso es lo que dijo Constantino. Y pasó una ley en el año 321 después de Cristo, y aquí hay parte de esa ley. Dice así el emperador Constantino: en el venerable día del sol, todos los magistrados y los habitantes de las ciudades deben descansar y las tiendas deben cerrar. Claro, hubo una pequeña cláusula que decía, si es agricultor y necesitas hacer trabajo en agricultura, pues puedes trabajar un poco en eso, ¿ok? Hubo algunos cristianos que ya estaban guardando el domingo y lo que querían hacer era no separarse de los judíos, porque los judíos han sido siempre perseguidos. Y por eso ellos, al adorar a Dios en el día de los paganos, en el domingo, estaban separándose, distinguiéndose de los judíos. Pero en el año 321, el emperador Constantino hizo la ley por la que todo el mundo tenía que descansar en el venerable día del sol. Esto ahora fue escrito en otra autoridad. Miren cómo dice. El sol era el dios principal de los paganos. En verdad hay algo de la realeza en el sol, algo que lo hace un emblema de Jesús, el sol de justicia. Por eso la Iglesia en esos países dijo que se mantenga ese nombre, pero consagrado y santificado. Y así fue como el día pagano dedicado a Balder, dios de la luz, se convirtió en el Domingo Santo de Jesús. ¿Se dan cuenta lo que sucedió? Constantino quería reunificar el imperio y pasó una ley por la que todo el mundo tenía que descansar el domingo. No dijo que tenías que matar a alguien, simplemente dijo, voy a cambiar el día de descanso. Estaba lidiando con los paganos, que alguien quería que se hicieran cristianos. No fue cambiado por los discípulos ni por los cristianos, fue cambiado por el gobierno. Y entonces la Iglesia adoptó las normas de la Iglesia con las leyes civiles del gobierno. Por eso en el concilio de Laodicea, que fue un concilio de la Iglesia romana, fue donde vemos una prohibición de guardar el sábado. Los obispos en este concilio tomaron la decisión siguiente. Miren cómo dice en el concilio de Laodicea, 325 después de Cristo. Los cristianos no deben judaizar y descansar en sábado, sino que deben honrar especialmente el día del Señor, y como cristianos deben, si fuera posible, no trabajar en ese día, pero si se les encuentra judaizando, deberán ser separados de Cristo. Es decir, que no es Cristo el que lo dijo, no fue San Juan ni San Pablo, es la Iglesia en el año 325. Es decir, que el cambio fue gradual. Primero la ley en el 321, después la Iglesia en el 325. Y ahora en el libro que leemos, en una cita de un libro que es el Catecismo, y dice la Iglesia Católica, pregunta,
¿Cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. La pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Y ahí está escrito en el catecismo. Yo tengo en la casa las copias. Yo no estoy diciendo ningún secreto. Esto es información pública. Está en todas partes. Nadie lo puede negar. Esto es parte del registro histórico. Ahora, la pregunta es, ¿tiene la Iglesia autoridad para cambiar la ley de Dios? Obviamente la respuesta es no. Vamos a ver lo que dice la Enciclopedia Católica. La Iglesia, después de cambiar el día de reposo del sábado, séptimo día, al primer día de la semana, hizo que el tercer mandamiento se refiriera al domingo como día para ser santificado, como día del Señor. Así que la Iglesia Católica habla acerca del tercer mandamiento como parte del día de reposo. Ahora, en la Biblia el sábado es el cuarto mandamiento, pero en la Iglesia Católica, en el Catecismo, es el tercer mandamiento. Déjeme que le explique por qué. Tuvieron un problema con el segundo mandamiento cuando todos los paganos vinieron a la Iglesia Católica. Ellos adoraban los ídolos, ¿verdad? Y es más, si vas al Vaticano, tienes una gran estatua de San Pedro, y esa estatua es una estatua de Júpiter. Pero en vez de hacer otra estatua para Pedro, le cambiaron el nombre. En vez de Júpiter le pusieron Pedro. Por eso la iglesia, los paganos tenían esos ídolos. Y entonces el segundo mandamiento dice que no hay que adorar las imágenes. Entonces, ¿qué hicieron? Pues tuvieron, obviamente, yo era católico, yo mismo me he arrodillado ante los santos, antes los ídolos y las imágenes en la iglesia. Hemos venerado las imágenes, hemos puesto coronas, hemos hecho todo eso. Entonces la Iglesia de Roma lo que hicieron es que quitaron el segundo mandamiento. El mandamiento que dice que no hay que adorar las imágenes. Lo quitaron, simplemente lo eliminaron. Y entonces quedaban 9 mandamientos. ¿Qué vas a hacer entonces con 9 mandamientos? Entonces el de codiciar, no codiciar, lo dividieron en 2. Entonces ya tienen los 10 mandamientos. Entonces, en vez del segundo mandamiento, al quitar el segundo, entonces el cuarto llegó a ser el tercero. Ahora fíjense lo que dice esto en la página. Dice, los fundamentalistas se reúnen para adorar en domingo. Sin embargo, no hay evidencia alguna en la Biblia para ello. El día de reposo, no hay evidencia en la Biblia, sino que es naturalmente el sábado el día de reposo. Fue la Iglesia Católica la que decidió que el domingo fuera el día de adoración para los cristianos en honor de la resurrección. En honor de la resurrección. ¿Es la resurrección importante? Claro que sí. ¿Pero dijo Jesús que teníamos que cambiar el sábado para honrar la resurrección? No, en absoluto. Nos dio el servicio de comunión y eso nos recuerda la muerte y la resurrección de Cristo. Claro que sí. El bautismo es un recordatorio de la resurrección de Cristo también, pero Él no dijo cambien el día de reposo del sábado al domingo para celebrar la resurrección. En absoluto. Y uno va a la iglesia en el domingo. ¿Por qué? Y dicen, porque estamos honrando la resurrección. Y tú le preguntas, ¿me lo puedes enseñar en la Biblia? No, obviamente, porque no está en la Biblia. La Biblia dice que si no hubiera resurrección, no seríamos los más miserables de todos los hombres. Gracias a Dios por la resurrección. Pero la Iglesia no tiene derecho alguno de cambiar un mandamiento de la ley de Dios. Pero el cardenal Gibbons, arzobispo de Baltimore, dijo, puedes leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no vas a encontrar una sola línea autorizando la santificación del domingo.
Y esto es ser honesto. Las Escrituras solo reconocen la observancia del sábado. Y esta es la pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra guía? ¿La palabra de Dios o la tradición? Esa es la pregunta. Y esto puede venir muy cerca al corazón de una persona. Porque yo qué le voy a decir a mi familia, a mi jefe, cómo yo le explico esto a mis amigos, a mis hermanos, a mi madre. Es difícil a veces encontrar las palabras correctas para explicar esto a las personas, pero el Señor es el que dijo estas palabras. Los que me honran a mí, yo los voy a honrar. Así que si tú decides poner a Cristo en primer lugar, Él te va a bendecir. Dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás otras cosas os serán añadidas. ¿Quién nos hizo? Jesús. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. ¿Quién sufrió? Jesús. ¿Quién resucitó? Jesús. ¿Quién nos ha redimido? Jesús. Puedes mirar honestamente a los ojos de Cristo. Puedes mirar a Cristo. ¿Hay algo que no le rendirías tú a Cristo después de ver lo que Él ha hecho por ti? No creo. Es un honor para mí seguir a Cristo. Otra cita de un periódico en Toronto dice: el reverendo arzobispo anglicano de Quebec, Philip Carrington, sorprendió a los clérigos hoy al afirmar que no hay nada que justifique al domingo como día santo. El arzobispo Carrington lo dijo en una reunión de la iglesia en una ciudad totalmente protestante, que fue la tradición, no la Biblia, la que hizo del domingo un día de adoración. ¿Estaba diciendo la verdad? Obviamente, así es como fue. Así que tenemos que preguntarnos esta noche, ¿cuál va a ser el cimiento, el fundamento de nuestra vida? ¿Va a ser Jesús o va a ser lo que los hombres han puesto en lugar de lo que Dios dijo? ¿Pero qué estás diciendo? Mi padre, mis abuelos, mis antepasados, todos hicieron esto, todos guardaron el domingo. Pero, ¿saben? No queremos seguir a otros, queremos seguir a Cristo. Recuerda lo que hemos descubierto. Somos salvos por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Fe es cuando uno viene a Cristo. Había este centurión que había ayudado a la iglesia y su siervo estaba enfermo y le pidió que viniera a Jesús. Y dice Jesús, yo voy. Pero el siervo le dijo, no quiero que Jesús venga a mi casa. Y le dijo, no vengas, solamente di tu palabra y mi siervo va a sanar. Eso es todo lo que Jesús necesita. Y el Señor dijo, nunca he visto fe como esta. Fe es esperar la palabra de Dios, que haga lo que dice. Eso es fe. Por eso cuando venimos a la Biblia y leemos lo que dice, yo creo en lo que dice. Eso es fe, eso es tener fe. Y hay gente que va a decir, bueno, guardar el sábado es hacer obras para ir al cielo. No es eso. Lo que estás haciendo es honrar la voluntad de Dios. Eres salvo por la fe. Y la fe es hacer lo que dice la Biblia. Por eso cuando en la fiesta de Caná, de las bodas de Caná, se les acabó el vino, la Virgen dijo, haced lo que Él os diga. Lo que el Señor dice es lo que nosotros tenemos que hacer. Y acuérdate del sábado para santificarlo. Eso es lo que Dios nos dice porque viene de la boca de Cristo. Fue Cristo el que dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me amáis, probadme. No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, la obediencia a Dios es el resultado de amarlo a Él. Tenemos que amarlo porque Él murió por nosotros. Y en los últimos días de la historia del mundo, en Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No es una cuestión de un día, es una cuestión de entregarse uno a Cristo, de rendirse al Señor. Por eso alguien le va a decir, no, tú guarda el día que quieras, mi sábado es el martes, otro el viernes. Bueno, siempre va a haber gente que diga esto o lo otro, pero ¿qué es lo que dice Dios? Dios dice, es el séptimo día, el sábado. Y yo voy a decir, bueno, yo sé lo que dice Dios, pero voy a hacer otra cosa. Bueno,
¿No es eso lo que dijo la serpiente en el jardín del Edén? Aunque Dios dijo no comerás del árbol, etcétera. Haz lo que tú quieras. No, no queremos hacer eso. La palabra de Dios dice, anda en mis caminos, dice el Señor. En el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué está hablando ante el pueblo y le dice, pero escojaos hoy a quién vais a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Escogeos hoy a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque has sido una gran bendición para nosotros y en tu palabra encontramos este séptimo día como un día especial. Hemos descubierto que ha habido una mentira, un engaño grande a través de la historia, que ha sido cambiado tu santo día, pero no ha sido cambiado por tus discípulos ni por Cristo, pero por la Iglesia. No por orden de nuestro Padre Celestial, sino por un hecho de un emperador romano y del papado. Señor, gracias, ayúdanos para que podamos seguirte, para que tengamos el ánimo, la valentía de seguirte en tus pisadas. Y ahora quiero preguntarte a ti que me estás escuchando, si tú quieres decirle a Cristo, Señor, quiero que tú me guíes. Si dices, Señor, yo quiero que seas tú el que me guíes, enséñame el camino, enséñame tus sendas y levanta tu mano si lo sientes así. Nadie te está viendo, pero si es así lo que sientes, Señor, guíame en el camino correcto. Levanta tu mano al Señor y di, Señor, guíame en todo, en cualquier pregunta, cualquier tema. Señor, guíame. Mira en mis manos, mira nuestros corazones y te damos gracias en el nombre de Jesús y todos digamos amén, amén. Ahora